Bueno, mis hermanos, este mensaje lo titulé Una nueva oportunidad. Todos sabemos que es una oportunidad, ¿verdad? Dígale que está de su lado. Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Y yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Lamentaciones, capítulo 1, del 1 al 16. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. ¿Lo tienen? No. Después de Jeremías. ¿Lo consiguieron? Ok. Tristezas de Sión, la cautiva. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Diga, tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Diga, amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos, y que no haya pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano al enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Diga, fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres, fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que de reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Amén. Esta es una lamentación, como todos sabemos, que se le atribuye al profeta Jeremías. Sin embargo, no es garantizado 100% que fue el que la escribió. Pero podemos ver que la lamentación que había en el pueblo por
estado en Jerusalén con su templo, una ciudad hermosa, una ciudad dada por el Señor, la tierra prometida, y ellos habían perdido y habían ese lugar de adorar al Señor. Su templo había sido destruido, sus murallas, sus muros habían sido quemados, desolados, y esto fue una cuestión que vino progresivamente, porque el Señor le había advertido en su momento al pueblo de Israel que esto podía acontecer si ellos prevalecían en sus pecados y en sus idolatrías. Diga, idolatrías. Cuando vemos lo importante que era Sion y Jerusalén para el pueblo de Dios, fíjense que cuando Josué fue a conquistar la tierra prometida, la parte de Jerusalén no había sido conquistada. Estaban las tribus del norte y las tribus del sur, y en el medio estaba ese pedazo de tierra que aún no había sido conquistada, que era Jebú, y estaban los jebuseos. En ese tiempo no fue conquistada, sino cuando vino David, que ella estaba reinando, que en ese tiempo le gustó y le plació al Señor ir y tomar esa tierra, y la cual se convirtió más adelante en ciudad de David, donde él vino a habitar, estuvo allí más adelante. El rey Salomón edificó el templo de Dios. O sea que era algo muy hermoso para el pueblo de Israel, muy hermoso para todos los judíos en esa oportunidad. Pero entonces, ¿qué pasó? Diga, ¿qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Este es un mensaje para la iglesia, diga, para la iglesia. Para mí. Este es un mensaje para mí. Porque podemos traer una analogía de lo que pasó en esa oportunidad con lo que hoy pudiese estar pasando con la iglesia del Señor. A veces nosotros, por cualquier situación, podemos dejar aberturas, podemos hacer caso omiso a la palabra del Señor, las advertencias que nos da el Señor. Fíjese que en aquella oportunidad el Señor utilizó al profeta Jeremías y a muchos otros para advertirle al pueblo y a los reyes que iba a venir un cautiverio, que se arrepintieran de sus pecados. Sin embargo, ellos hicieron caso omiso. De hecho, le creyeron hasta falsos profetas. No, sí, todo chévere, todo bien, eso no va a pasar, tú lo que estás es loco. Por eso eran que los apedreaban, por eso eran que los encarcelaban, por eso eran que rechazaban a esos profetas, porque no hablaban las cosas que el pueblo quería escuchar. Ellos querían escuchar era que todo chévere, todo lindo, todo precioso, que no pasaba nada, que estás perfecto. ¿Y qué pasaba con eso? Que persistían en sus pecados, eran engañados conforme a lo que estaba en su corazón. Y eso es lo que estaba pasando en esa oportunidad, como también puede que esté pasando hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer una analogía, porque a veces nosotros hemos caído de ese lugar, por compararlo con Sion, donde estamos habitando la presencia de Dios apasionadamente, enamorados de nuestro Señor, y de repente, por una ocasión, ya sea que abrimos la puerta y le dimos derecho legal al enemigo de que viniera, robara, matara y destruyera, entonces estamos en cautiverios. Diga, cautiverios. ¿Qué es un cautiverio? Dominado, ¿verdad? Preso, estás encerrado, ¿verdad? Entonces, diga, cautiverio. Entonces podemos ver que el profeta Jeremías, él vino y le habló de la señal de los yugos a él, y le dijo que Israel, sus príncipes, Judá, iban a ir en cautiverio. Y les puso el ejemplo, y mismo se puso un yugo aquí, un yugo en el cuello, para explicarles más o menos cómo iban a llevar el cautiverio, iban a ser cautivados por Babilonia, a causa de sus pecados. Nosotros sabemos, hermano, y todo cristiano debe estar consciente que nosotros vivimos en una guerra espiritual constante. Y cuando estaba hablando de Yadira, yo dije, bueno, definitivamente eso es lo que el Señor nos quiere ministrar y hablar en este día, enseñar, que nosotros no podemos ser pasivos espiritualmente. Nosotros nos llamó a nosotros a ser guerreros. Diga, guerreros. Nos llamó a nosotros a tomar la autoridad que Él nos ha dado para deshacer las obras del enemigo, porque Él está en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos apagamos, cuando nosotros permitimos que el enemigo entre a nuestras
vidas porque él anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es que vienen esas cosas que pueden estar sucediendo en nuestras vidas que se denominan en este día como cautiverios, porque ciertamente el enemigo no nos puede poseer a nosotros, porque nosotros somos propiedad de Cristo. Sin embargo, un cristiano sí puede estar influenciado por el enemigo, puede estar atormentado, puede estar oprimido y puede estar en pecado. Y sabemos que detrás del pecado hay una obra del enemigo también. Entonces, tenemos que estar alerta con esta situación. Yo quiero hablar de 7 cautiverios que me mostró el Señor para este día, porque hay muchos. Y primero que nada quiero que vayamos a Apocalipsis 3. (3, 15, 16). Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza. Y podemos ver que hoy dentro de la iglesia hay muchas personas, dentro de la iglesia, que quizás están luchando con esta característica. Quizás por las luchas que han tenido, quizás por alguna situación que ocurrió, estos que eran muy apasionados por el Señor, muy fervientes, muy diligentes, de repente hubo como un retroceso. No sé si me estoy explicando, un retroceso, y esa pasión por servirle al Señor, esa pasión por orar, esa pasión por adorar, esa pasión por leer su palabra, menguó. Y no nada más que menguó, porque quizás en algún momento todos pudiésemos pasar por esa situación. La cuestión es que ellos se quedaron ahí y no les importó quedarse ahí. ¿Me explico? Sino que ellos se conformaron a esa situación. O sea, bueno, ya no es lo mismo, quizás yo no sirvo para eso, ya no entiendo la Biblia, yo creo que ya esto no es para mí. Bueno, debe ser que esto es así. O sea, ya lo que yo sentía en el principio ya no lo siento. O sea, y se conformaron con eso. Y no ven que detrás de esto hay un mundo espiritual que está obrando. Y le está dando cabida. Porque Dios te ha llamado a ti a levantarte en fe. Y a renunciar a esas cosas. Tristeza, depresión. El Salmo 102, 15 al 23. Podemos ver, así como estábamos hablando de lamentaciones en un principio, la tristeza y la depresión en que se encontraba el autor, ¿verdad? O sea, que había mucha tristeza, mucho llanto en él. Y podemos quizás hoy también en la iglesia, dentro de su pueblo, personas que quizás están luchando con la depresión, que es un estado anímico, es un estado depresivo, pensamientos dolorosos, pensamientos deprimentes, pensamientos de tristeza, de que no, sin esperanza, personas que no tienen ya esperanza, aun cuando conocen al Señor, están cautivados en esa área, tienen esa cautividad de depresión y como que no pudiesen salir de ahí, no pueden tener fe, no pueden tener esperanza, aun cuando escuchan la palabra quizás todos los domingos. Están tristes quizás por un fracaso, quizás por alguna decepción, quizás por alguna situación. Sin embargo, o sea, a pesar de que estas cosas pudiesen estar pasando en nuestra vida y nosotros podemos llorar porque somos humanos, o sea, la cuestión está cuando ya la persona entra en un estado depresivo y permite que el enemigo venga a sembrar cosas en su corazón y no pueda salir de ese cautiverio. ¿Me explico? Amarguras. Esto es muy común también, otro cautiverio, porque podemos ver dentro del pueblo de Dios, dentro de nosotros mismos, quizás estemos luchando con falta de perdón. Diga, falta de perdón. Rencor. Y sabemos que si nosotros no decimos, no hacemos y no obedecemos
de paso que viene y contamina a todo lo que está a tu alrededor. Contamina a tu familia porque tú le cuentas las cuestiones que están sucediendo y le cuentas lo que el otro te hizo. Contamina a la iglesia, contamina al líder, contamina al hermano, contamina al otro, porque tiene una serie de elementos que llevan a que las personas se contaminen todas de la misma situación. Entonces, esto es un cautiverio también. Si nosotros no nos levantamos a hacer lo que el Señor nos dice, podemos permanecer presos ahí y no podemos ir por más a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, otro cautiverio: secuelas de idolatría y ocultismo. ¿Saben que cuando nosotros estábamos sin el Señor en el mundo, quizás muchos de nosotros pudimos haber practicado cosas de idolatría? Estuvimos adorando lo que no teníamos que adorar, estuvimos practicando cosas, abominaciones al Señor, nos leímos al trabajo, hicimos una cantidad de cosas que sabemos que eran, hoy día sabemos que eso no agrada al Señor. Sin embargo, ¿qué pasa? La hechicería es algo que tiene que ver con dominar y controlar, querer manipular. Y si nosotros no renunciamos completamente a eso, pudiese ser que hoy día dentro de la iglesia hay personas que sin saberlo estén también practicando la hechicería. Yo quiero que vayamos rápidamente a Apocalipsis 2, 19 al 21. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, que pudiese estar esto dentro de la iglesia. Personas también que lo que buscan es el don, el hombre, que lo que están buscando el hombre, y no se les olvida que la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, son una cantidad de cosas que pudiese abarcar. Personas que lo que están pendientes, que se cayó la escarcha, que se cayó esto, que se cayó lo otro. Personas que quieren manipular con la palabra, personas que quieren hacer las cosas a su manera, quieren controlar con la palabra de Dios. Y eso es una forma de hechicería también. Nosotros tenemos que renunciar con todas esas cosas, de todas esas cosas, porque eso es una puerta abierta para tener en cautiverio su pueblo. Nosotros no podemos estar siguiendo al hombre, nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, nosotros tenemos que seguir en lo que dice su palabra, no lo que venga a decir otro con la revelación de Dios. Esto es adulterio espiritual también. A veces el pueblo tiene algo que es obstinación, como tenía Saúl. Obstinación y rebeldía. Cuando le dices lo que está, quizás el Señor le ha ministrado por mucho tiempo esto y cierra inmediatamente: no, eso no es conmigo, eso no es conmigo, es que me está acusando, yo no voy a cambiar porque le dé la gana. Y resulta que es el Señor el que te está diciendo que si tú renuncias a eso, te va a venir una gran bendición y se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces, diga: yo renuncio a toda obstinación, yo renuncio a toda ceguera espiritual, yo renuncio a toda rebeldía. Mi hermano, si Saúl se hubiese arrepentido, quizás fuera otra cosa. Pero que rebeldía, que no seamos obstinados, abramos el corazón. Señor, si tú me estás ministrando, Señor, permite que yo acepte lo que tú me estás enseñando, porque es para mi propio beneficio, es para el beneficio de tu obra, de tu propósito. Se trata de ti, no de mí. Amén. No es que, mira, la palabra dice: su deseo busca el que se desvía. El que se desvía está buscando su propio deseo. Entonces, mis hermanos, todos los días nosotros tenemos que decir: Señor, examina, redacúyame, Señor. Creemos que porque tenemos 60 años en el Evangelio ya estamos fina. Ese es el otro que tiene que cambiar. Y resulta que a veces lo más difícil de cambiar son los que ya tienen 60 años en el Evangelio. O sea, porque creen que ya se lo saben todas. Y no es así. Porque todos los días nosotros podemos fallar y podemos estar siempre en alguna área. Entonces, por eso debemos ser dependientes del Señor. Si el Señor en humildad: examíname, soy yo la que estoy fallando. Redarbúyeme, Señor, redarbúyeme. Quita la venta, Señor. Porque quizás yo, en mi no sé, en creer que yo me las sé todas, estoy
¿qué pasa? A veces está oculto y no sale a la luz todavía, porque todas las cosas salen a la luz en su momento. Pero hay muchas personas que hoy día, estando conociendo al Señor, habiendo recibido de su Espíritu Santo, de su palabra, tienen luchas con la pornografía, con la fornicación, con el adulterio y una cantidad de cosas, con la lujuria. Personas que, y eso no vino de un día para otro, nosotros sabemos que eso entró por alguien ahí que abrió la puerta rapidito y ahí aprovechó. Y entonces después que nosotros le abrimos la puerta, ahí es que viene la lucha espiritual. Por eso es que nosotros tenemos más bien que huir del mal. Huye, porque nosotros todos podemos caer. La palabra lo dice. El que piense que está firme, mire que no caiga. Yo he escuchado, leído demasiados testimonios de algún líder, pastor, que han caído en adulterio. Después que teníamos unos ministerios multitudinarios, famosos, internacionales, y una cantidad de cosas que a veces vemos que, que grande luz, pero nosotros no sabemos qué puede pasar en nuestras vidas, no nos podemos confiar. Nosotros tenemos que estar alertas, diga, alerta, vigilantes, veladionas para que no entremos en tentación, porque la carne es débil. Entonces, si yo voy a creer porque yo soy líder y ungido, no me va a pasar nada de eso. Soy líder y ungido, que no me va a pasar nada de eso. Es el hermano que no sé, que tiene problemas. Porque a veces podemos pensar que son los otros, que no nos vemos nosotros, por eso examíname, Señor. Y dame un corazón obediente. Dame un corazón obediente. Porque a veces no queremos, como le estaba diciendo, la obstinación es algo que tenemos que quitarla. O sea, determinarnos a que esa obstinación salga de nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser unas ovejitas obedientes con el Señor. Obedientes. Cuando el Señor le esté diciendo a usted que escuche el mismo sermón, el mismo, ay papá, el Señor te está hablando, mío. O sea, nos está hablando, definitivamente. Usa la piedra, usa al hermano, usa a quien sea, pero te lo está diciendo. Entonces, examínate, abre el corazón, o si no va a pasar 70 años en Babilonia. ¿Quieres pasar 70 años en Babilonia? ¿Quieres estar en desolación, en tristeza? No, yo no. Señor, yo no quiero. Diga, Cristo viene pronto. Dígale al hermano que está a su lado, Cristo te ama. Sonríe. Entonces, vicios. También, aún dentro de nosotros podemos estar en vicios. Muchos pudiesen estar en ese cautiverio, pero el Señor está con nosotros para vencer toda obra de maldad. Y nosotros no podemos ser más negligentes, diga, negligentes. A mí el Señor y a ti el Señor te llamó a ser una persona activa en la fe. Activa, diga, en fe. Osada. Diga, osado. Yo soy osado, diga. Yo soy valiente. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo creo que usted le da un aplauso al Señor. Miedo. Romanos 8:15. ¿Cuántos lo tienen? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Digan, no, qué miedo, fe. Y después cuando pasa una situación, ¡ay, Señor! Y está ahí temblando. Y bueno, y después empieza a venir pensamientos de temor, de que va a pasar esto, de que no voy a conseguir esto, que me va a dejar la mujer, que el trabajo no lo voy a pedir, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empieza que con aquel miedo y aquella situación. Entonces, estamos practicando lo que de verdad creemos. Mire, esto es más real
situaciones de prueba, el miedo puede venir. Y si nosotros no le cerramos la puerta, prontamente se puede quedar. ¿Saben? Por eso nosotros tenemos que pedirle todos los días al Señor que renueve esa fe, que la aumente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada de Ivana, yo tuve muchas luchas, y todos lo saben, la gran mayoría, en mi matrimonio, y de verdad, y para tener a la niña también. Estaba en cama, me pasaron situaciones, ya yo había perdido un bebé, era una cantidad de cosas, y llegó un momento que yo lo que tenía era miedo. Yo pensaba, no, me va a pasar otra cosa, me va a pasar otra cosa, y yo era cristiana y tenía ese miedo, me va a pasar otra cosa, seguro que salgo de aquí y que me atropelle un carro. O sea, porque me habían sucedido tantas cosas que la mente mía estaba cautiva del miedo y del temor. Y yo no, y todo lo que la palabra me decía, yo no lo creía. Iba a la iglesia cuando podía. Iba a la iglesia, recibía, pero era como que entraba por aquí y salía por aquí. O sea, estaba cautiva, estaba en esclavitud nuevamente. Aun cuando ya yo había recibido al Señor, me había sido bautizada, sin embargo, yo permití que eso viniera y se quedara ahí y me cautivara esa área, y yo no podía crecer porque no tenía fe. ¿Cómo Dios iba a agradar de mí si yo lo que tenía era un miedo, un temor por todo? Creía que lo peor estaba por venir. En vez de decir lo mejor está por venir, lo peor está por venir. O sea, por favor. Y puede ser que quizás yo estaba todavía no había crecido en el Señor, tenía como un año en el Señor, y realmente había tenido demasiada lucha. Yo había desobedecido al Señor, había abierto puertas, y bueno, ustedes saben que cuando uno abre puertas, lo que estamos hablando hoy, viene el enemigo a robar, matar y destruir. Y pasó tiempo, y yo me tuve que levantar en fe para creer en el Señor. Cada vez que yo veía la Biblia y veíamos, yo pensaba, eso conmigo, me va a venir el juicio, me va a venir el juicio de amor. Y yo decía, no sé, el enemigo agarraba la palabra de Dios, usa la palabra también. O sea, era una cosa que yo no podía ver una palabra de juicio porque yo creía que era para mí. Señor, ya, Señor, ten misericordia. Y el Señor hacía tiempo que me había perdonado, porque yo le había pedido perdón la primera vez. Pero el enemigo lo cautiva ahora en la mente de tal manera, y uno le cree, sin mentiras, que bueno, por eso es que pasan las cosas que nos pasan. Pero el Señor vino a llevarse cautivo a la cautividad. Cautivo a la cautividad. Quizás podemos pensar que es difícil dejar alguna cautividad y cerrar la puerta. Pero si el Señor nos está llamando hoy a que cerremos la puerta, a que nos levantemos a guerrear, es porque Él nos va a dar la victoria, porque Él es el que va a delante de nosotros. No somos nosotros, es Él. Es Él el que nos puede sacar de todo cautiverio. Es Él el que vino a deshacer los cautiverio. Nosotros como hijos tomamos la autoridad que Él nos ha dado. Yo quisiera hacer referencia, porque Dios siempre es tan bueno. Diga, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y cuando Él envió la palabra al pueblo de Judá, que ellos iban a ser cautivos, Él también, a través de Jeremías, dio una promesa a un remanente de que ellos volverían a Jerusalén, a edificar el templo nuevamente, a edificar las murallas. Y eso está en Jeremías 29, yo se lo leo. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volveros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Diga, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice llevar. El Señor es experto para hallar lo perdido, restaurar las cosas y volvernos como al principio. Él no nos llamó a nosotros, Él no nos llamó a nosotros a estar cautivos, Él nos hizo libres. Sin embargo, nosotros tenemos que colaborar
Nosotros no podemos permitir que siga robando, matando y destruyendo en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo lo que nos rodea. Amén. Y me gusta hacer referencia a Nehemías, cuando pasó lo que pasó, que iban a reedificar el templo y cuando iban a reedificar las murallas de Jerusalén. El Señor ya había enviado a Esdras, que habían empezado a reconstruir el templo y posteriormente envía a Nehemías, que era un hombre osado, un hombre del Señor, valiente, recto, íntegro. Diga, íntegro. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jeremías? Eso es lo que está en el capítulo 1, pero lo vamos a leer en su casa, para que no se hagan muy largo. ¿Cómo colaboró Nehemías con Dios para sacar el pueblo del cautiverio? Primero que nada, él buscó a Dios en oración, en ayuno y en arrepentimiento. Y como estábamos haciendo en un principio aquí, que estábamos orando, pidiendo perdón, ¿verdad? No nada más por nosotros, sino por todos. Él dijo, Señor, se rasgó las vestiduras y empezó a clamar, Señor, perdona a tu pueblo, perdona los pecados de tu pueblo. Buscó en oración un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento de boca, sino genuino, verdadero, sincero. Diga sincero. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Él conoce lo que está en nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. O sea, podemos decir perdón, Señor, y resulta que en el corazón tiene lo mismo. O sea, ¿de qué queremos engañar? Si a Dios no lo podemos engañar. El que se arrepiente prosperará y si se aparta, por supuesto. Entonces, lo primero que él hizo fue procurar buscar a Dios en oración y en ayuno, que son armas espirituales que el Señor nos ha dado, iglesia. Y la iglesia, usted tiene que usar las armas que el Señor le ha dado. La espada del Espíritu, la oración, el ayuno, la fe. O sea, no podemos ser más dormidos, más... Ay, para eso sí somos apacibles. Para pelear. Pero para pelear con el hermanito, soy un guerrero. Ay, sí, lo echa puño y todo lo demás. No, solo tenemos que ser, o sea, no es que tenemos que ser guerreros y valientes. Para guerrear contra el enemigo, no para quedarnos a pelear con el hermano, con el amigo o con el que se me atravesó en la calle. Porque nuestra lucha no es contra él, pero lo queremos de verdad. Lo practicamos. Entonces, oración, ayuno y arrepentimiento. Segundo, procuró la restauración y libertad en Cristo. Él fue y habló con el rey de Persia, Artajerjes. Fue y se presentó delante de él y el Señor le dio gracia, porque inmediatamente que él le pidió lo que él quería, que era ir a Jerusalén a ayudar a su pueblo a reconstruir los muros, él se lo concedió. Él tuvo fe. La fe sin obras. Entonces lo podemos aplicar, iglesia, ¿sí? ¿Sí? Entonces la fe sin obras, pues si yo me voy a quedar, Señor, todo te lo dejo a ti. Todo te lo dejo, Señor, ven, pero yo no hago nada. Tenemos que actuar. Y nosotros sabemos en qué área tenemos que actuar. ¿Sí? Cada quien diga, Señor, esto es para mí. Esto es para mí. Esta palabra es para mí y yo la voy a obedecer. Amén. Tuvo fe. Fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Él siempre decía, según la mano benéfica de Dios sobre mí. Amén. Él sabía que el Señor lo estaba llamando. Y que si el Señor te está llamando, porque Él te va a ayudar. Y Él te va a rescatar. Y Él va a liberar de toda cautividad. Entonces, podemos ponerle excusas al Señor. Cuando Él llama, Él prepara, capacita y Él unge. Y no es unge para la ilusión sobrenatural. No, es unge para deshacer la obra del enemigo. Entonces, valiente, guerrero. Cada vez que nosotros, el Señor nos llama a ir por más, siempre va a venir el enemigo a querer echar varita. Siempre va a querer venir a meter pensamientos o usar personas para que nosotros nos desanimemos. Tú no puedes, es imposible, mira lo que sucedió, mira lo que está pasando, tú no vas a poder.
tú eres demasiado débil, tú no sirves para ser cristiano, esto es una batalla que, mira, esa es tu personalidad. O sea, una cuestión de que te empiezas a decir cosas que no, para que tú permanezcas pasivo, tibio, en amargura. Mira lo que hizo el otro, y tú no lo puedes perdonar, que venga él. No queremos hablar con el hermano, no queremos resolver los conflictos en el Señor, y tenemos miedo cuando vemos que las cosas, cuando vemos que viene con un contraataque. Entonces ahí no, estoy seguro que no es de Dios, no es el momento. Todo tiene su tiempo, todavía no es el momento mío, todo tiene su tiempo. Sin embargo, diga, este es el tiempo. Este es el tiempo. Que el Señor nos está llamando a ir por más, a romper los yugos, a derramar de su Espíritu en nosotros para que seamos más que vencedores. Amén. Denle un aplauso al Señor. Nosotros primero estamos en una guerra. Tenemos que estar conscientes. Si usted es cristiano, usted sabe que estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Y sabemos quién es el enemigo, ¿verdad? Y es un enemigo que yo sé que hablar de estas cosas un día domingo es bueno, un poquito fuerte, pero sin embargo la iglesia tiene que despertar. Tiene que despertar. Nosotros no podemos estar complacientes. Dios no nos llamó a ser complacientes, conformistas. No, nosotros estamos llamados a arrebatar el reino de los cielos, a ser victoriosos en el Señor, en su propósito. Entonces, estamos en una guerra, nuestro enemigo sabemos quién es, y el campo de batalla empieza aquí, ¿verdad? Y él tiene un plan, pero Dios también tiene un plan. Entonces, ¿con quién nos vamos a poner de acuerdo? ¿Con quién vamos a colaborar? Ustedes saben que cuando Pedro, para que ustedes vean cómo puede estar influenciado un cristiano por el enemigo, cuando el Señor le dijo antes de que fuera entregado que él iba a ser entregado en manos de pecadores, y le dijo a sus discípulos, Pedro le dijo, Señor, no te contesta tal cosa. Y que le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de los hombres, es que abrimos la puerta. Es que abrimos la puerta. Y más adelante vemos que él, por abrir la puerta, cayó. Pero el Señor tiene una nueva oportunidad. Digo, una nueva oportunidad. Porque Él es un Dios de oportunidades. ¿Y qué es una oportunidad? ¿Qué es una oportunidad? Un nuevo comienzo, el momento propicio, idóneo para hacer algo. Y eso es lo que Dios está llamando hoy a nosotros la iglesia. Amén. Yo quiero leer rápidamente unas palabras que está en Isaías 52. Para ti, iglesia, porque esta es la palabra que tiene el Señor para hoy, para todos nosotros. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso en el mundo. Sacúdete del polvo, levántate, levántate, iglesia. Siéntate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae leyes nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. El Señor nos está llamando a que nuestra continuidad quede atrás y a que practiquemos lo que Él nos enseña en su palabra.
Quiero leerles también Isaías 43, 18, 19. Y mientras me colocan un video, que el video no se ve, no tiene una imagen muy buena, pero tiene un mensaje muy bueno para este día y para esta palabra. Entonces, quiero que busquemos rápidamente Isaías 43, 18, 19. Antes ya, yo les digo cuando lo veo. ¿Tienen la palabra? ¿Quién lo lee? No os acordéis de las cosas pasadas y traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré caminos del desierto y ríos de la tierra. El Señor quiere hacer cosas nuevas con su pueblo. Amén. Y esto es una palabra que es para que nosotros la internalicemos. Diga, internalizar. Y la practiquemos y renunciemos a toda obstinación. Fíjense que Nehemías, cuando ellos estaban allá dedicando el muro, ellos renunciaron a la causa del cautiverio. Ellos se habían unido con mujeres extranjeras y habían desobedecido a su Dios. No nada más se repitieron, sino que también, además de procurar la restauración, de hacer lo que tenían que hacer, de pelear contra el enemigo, ellos también renunciaron a la causa que los habían mandado cautivos. Entonces, iglesia, este es el tiempo para que tú te levantes, para que tú en fe puedas alcanzar aquello que el Señor te está llamando. Y porque Él, ¿qué quiere hacer contigo? Algo nuevo. Y que tú